análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días a la Victoria. Bueno, pues salió otra encuesta importante del financiero Alejandro Moreno. Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez en intención del voto, una diferencia de 18 puntos porcentuales. Todavía cuando pues nos resta algo, ¿no?, para el inicio de las campañas políticas. Esto rumbo a la contienda presidencial. Sheinbaum, como abanderada de la coalición Morena, Partido Verde y PT, cuenta con 46% de las preferencias, mientras que Gálvez capta el 28%, Samuel García como posible candidato Movimiento Ciudadano 8%, 18% todavía de indefiniciones. En un escenario con Marcelo Ebrard en el Partido Naranja, Sheinbaum mantendría el 46%, Gálvez 27% y Ebrard 9% y 18% de indecisos. Pues así están los números. 18 puntos para Claudia Sheinbaum, según estos datos del periódico El Financiero. Milton Rojo. Bueno, recordemos que las últimas encuestas, la del Universal daba alrededor de 30 puntos, por encima la doctora Sheinbaum de Xóchitl Gálvez, y El Financiero andaba, recuerdo, era 25 o 26 puntos. Entonces, ahorita, en esta encuesta hay una disminución, podría ser de 5 a 6 puntos, 7 cuando mucho, de caída. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando en la realidad nacional, de que, pues, por alguna situación, la candidatura de Morena pudiera estar empezando a descender. Esto pasa en todas las campañas. ¿Por qué? Porque cuando tienes cuando vas arriba, tienes que administrar la ventaja, y en una elección presidencial, como en todas las elecciones, todo juega. Y ahorita hay situaciones que han sido adversas. Está el caso de Acapulco, y el manejo de crisis que se ha dado, que por más que se diga, hay una situación en la cual pudiera, no digo que así sea, pudiera ser para Morena lo que para el PRI fue el sismo del 85, en donde Miguel de la Madrid salió lento, salió después de que la sociedad civil se logró reagrupar, y ahorita lo que estamos viendo es una guerra de información por un lado y por otro, de que por un lado el gobierno está rebasado y por otro lado el gobierno pues está tratando de cambiar esa narrativa, en donde han podido salir, pero con ayuda ¿de quién? De los militares, no de la sociedad civil. Y vemos una gobernadora rebasada, quieras o no. ¿Por qué afecta esto? ¿Por qué? Porque Acapulco es uno de los lugares recreacionales de los habitantes de la Ciudad de México. ¿Y cómo está la Ciudad de México ahorita? Pues obviamente dividida entre Morena y el Frente Amplio, pero aparte, en Ciudad de México, la catedral del morenismo, por así decirlo, y que es uno de los bastiones electorales más grandes y donde están las sedes de los poderes, hay una división que ya se está empezando a ver en Morena entre la imposición de el exsecretario de Seguridad Omar García Harfuch y una líder de militante de Morena, Clara Brugada. ¿Y dónde lo vimos? En el Estadio Azul, cuando no le llenaron a Claudia Sheinbaum el estadio y tuvieron que cancelar, y no apareció, pues. Entonces estamos viendo, quieras o no, un desgaste al interior de Morena, una supuesta división. ¿Y a qué va a obligar? Si esta tendencia se empieza a ver, tendríamos que, si esta tendencia se empieza a ver de división al interior de Morena, donde se equivoquen de candidaturas, donde se equivoquen con candidaturas en los estados, en las alcaldías, en las diputaciones federales y en senadurías, empezaríamos a ver un decremento, de 1.5, 2 puntos. Si esto hace y el frente hace bien las cosas, podría cerrarse la elección. Digo, podría, no quiere decir que así pase. Al final del día, en una elección todo juega, pero si esta descomposición al interior de Morena, donde la militancia
empieza a revelarse en estados con mucha densidad electoral, estoy hablando de ¿qué? De Jalisco, de Veracruz. De Veracruz se están imponiendo una zacatecana, ahí el Rocío Nale, que ahí los morenistas se están pegando un cierre, los morenistas, la base militante. Luego Ciudad de México, hay división. Estado de México van llegando, no tienen tanta bronca porque la maestra Delfina va llegando, pero vamos a ver cómo se van gestando las candidaturas en estados grandes y vamos a ver cómo esa ventaja o se puede potencializar para Morena y recomponer el rumbo o empieza a decaer. Recordemos, Francisco Labastida empezó con 20 puntos arriba y ahorita ya van en 18. Digo, según esta encuesta, y Alejandro Moreno es uno de los mejores encuestadores del país. Milton, gracias Milton. Javier, tu punto de vista. Mira, después de la pasarela que tuvieron con las corcholatas, que atrajeron toda la atención nacional con una oposición sumamente tranquila, apaciguada, bueno, pues las figuras sin duda fueron las más importantes, que al final se cerró entre Claudia y el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Claudia parecía con muy buena posición, incluso algunas encuestas llegaron a colocarla a 30 puntos. Pero después surgió Xóchitl Gálvez, que también como un fenómeno y empezó a crecer. Sin embargo, pues Xóchitl llegó un momento como que se paró. Algunos sienten que era como una parte de una estrategia para reservarse porque aún no hay campañas políticas legales, entonces no quisieron tener un desgaste. Lo mismo ha sucedido con Claudia. Claudia le ha bajado un poco el perfil, ya no tiene aquellos eventos tan grandes, y esto del estadio de Cruz Azul sin duda le pegó. Esto manda un mensaje que las cosas no están tan tranquilas ni tan tersas dentro de Morena, y lo hemos visto. Y esto no es nuevo en los partidos políticos, y sobre todo en el sistema que tiene Morena para elegir a su candidato. Lo mismo lo hemos visto en todos los procesos electorales que ha tenido, que ha habido problemas, ha habido confrontaciones y que normalmente no les ha gustado la forma como se ha llevado los procesos, sobre todo este sistema de encuestas, que no ha dejado a nadie contento. Sinaloa es un claro ejemplo de qué sucedió antes de que fuera electo Rubén Rocha Moya. Bueno, pues hubo varios intentos fallidos, se dice, de madruguetes, quienes se decían que habían ganado, habían obtenido las encuestas, hasta que, bueno, pues entra quien decide cómo va a ser el proceso y pone las cosas tranquilas. Sin embargo, sigue habiendo problemas internos de quienes se sienten ser dueños del partido, los que se llaman morenistas puros, y esto lo estamos viendo efectivamente en la Ciudad de México, es donde se nota en estos momentos más. Hay una gran oposición entre dos grupos bastante fuertes, con amagos ya incluso de un partido político del Verde Ecologista, de salirse de esta alianza en caso de que no sea el exsecretario de Seguridad Pública el candidato. Este amago, bueno, pues te llama la atención con que donde se está viendo de que las cosas no van muy bien. Y esto sin duda está perjudicando a Claudia. Y sobre todo la forma también efectivamente cómo está manejándose, no solamente el tema de Acapulco, sino el tema de la economía y el tema de la seguridad pública, que se está resintiendo bastante, golpeando los bolsillos y la tranquilidad de la población. Esto sin duda va a causarle controversias y le va a causar bastantes problemas a Claudia. Veremos también Xóchitl cómo va a volver a recomponer o cómo va a empezar su campaña política. Lo que se espera es que tiene que haber algo impresionante para ir acortando esta diferencia que hay. 18 puntos son bastantes, pero si vemos las encuestas que efectivamente está muy por arriba Claudia y ha empezado ya a descender, bueno, esto sí debe alarmarle, porque quienes empieza a bajar difícilmente detienes, salvo que tengas alguna otra estrategia. Habrá que ver cómo llegan ya al inicio de veras, ¿no? Ya a la constitucional. Todo el engranaje de todos los candidatos y cómo van a ir procesando los partidos políticos estas alianzas. Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, mira, aquí en Sinaloa hubo una elección muy controversial donde el candidato favorito, que era del PRI, pues había empezado con mucha ventaja. Y no es que su competidor fuera creciendo, sino que él empezó a tener una caída libre hasta que se cruzó con su competidor y bueno, por un pelito pierde la gubernatura el PRI. Hace
algún mes y medio, cuando empezaron una campaña, como dice el presidente López Obrador, como si fuera nado sincronizado, de qué estaba pasando con Xóchitl, que se había caído, que ya no crecía, que esto, que el otro. Pues bueno, era toda una estrategia, es decir, y cuidar también los aspectos legales, en fin, y no funcionó. ¿Cómo explicar entonces que alguien que según se detuvo y ya no hizo nada, pues sigue creciendo las encuestas? Pero como dice Milton, cuando tocas el tope de una preferencia, el problema es mantenerte y no bajar, o bajar más o menos lentamente. Pero si entras en una caída libre, entonces todo puede suceder. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Creo que aquí falta un poco más de comunicación, vagancia y estrategia entre el presidente López Obrador y su candidata, Claudia Sheinbaum, de decir, hey, aguante vara, presidente, ¿no? Ya no voy a estar repitiendo y apoyando todo lo que usted diga. Pero resulta que Claudia Sheinbaum sigue igual. Se ha convertido en el mejor eco de todo lo que diga el presidente López Obrador, tenga o no tenga sentido. Y eso como que a la gente no le está gustando, porque uno quiere ver algo que te motive, algo que digas tú, esto puede cambiar, aunque sea de estrategia o de tono. Y no. Si el presidente dice uno, al segundo Claudia dice uno. Y ahí se va, Las mismas palabras, de hecho hay veces que ya no se sabe si es chilanga o es tabasqueña, o aspirante a tabasqueña por el tono de voz que ocupa. Entonces creo que si en el caso de Xóchitl, que todavía no arrancan las campañas, pues ya ha tenido un crecimiento significativo, ¿no? Si nos vamos hacia las encuestas, cuando era nada más un aspirante a ver si ganaba la candidatura, bueno, pues en muy poco tiempo se colocó pues con 20 puntos. Y ella dijo, pues esto es gracias, dice también, a casi mi coordinador de campaña. Ella dijo que es el presidente López Obrador, que no se cansa de pegarme. Y yo siempre dije también, modestia aparte en estos micrófonos, como decían los de antes, en exclusiva. Si no representa ningún peligro Xóchitl Gálvez, entonces ¿por qué desde Palacio Nacional la siguen tundiendo con todo? Ya le pegaron por todo. Pero como dijo ahorita Cabrera, Guerrero les está pegando muy duro. Por más que el presidente diga que se cansa ganso y que lo va a arreglar pronto. Nada más que allá hay una realidad muy diferente a la que se vive acá en la Ciudad de México. Y hoy va a estar el presidente nuevamente allá. Pero ayer a mí me llamó la atención algo y me dejó muy impresionado. En una entrevista que le hace Joaquín López Dóriga a uno de los generales allá que está comisionado para ir ayudando a la gente, etcétera, me sorprendió que el general le dijo, ¿algo más que quiera agregar?, le dijo Joaquín. Pues pedirle a los ciudadanos que nos ayuden, no podemos solos, ocupamos víveres, no nos manden cobijas, por favor. Sí, alimentos, ¿no? Alimentos. Cuando tú oyes a un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional en un medio de comunicación hacer esa petición y lo contrastas con las crudas escenas de la frustración y la desesperación de la gente, de que no tiene agua, de que no hay alimentos. Parece que hasta hoy se va a restablecer lo de la energía eléctrica. No, ella decía que llevaba un 90%, siguen pasando imágenes que está oscuro Acapulco. Bueno. No, falta mucho, bueno, ¿no? Pues entonces, aquí todavía falta. Bueno, entonces, claro que Guerrero les está pegando y mucho. La violencia, la inseguridad, todos los espectáculos que estamos viendo en Michoacán, bueno, aquí no es Disneylandia, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Baja California, etcétera, y también la economía. De cara al ejercicio fiscal del 2024, pues el presidente, tal como él quiere que se le apruebe su iniciativa de presupuesto sin quitarle ni ponerle, donde se incluye pues un fuerte endeudamiento para México que alcanza cerca de 2 billones de pesos. Sí. Cuando el presidente había dicho que él no iba a endeudar al país. Entonces, entre el sospechosismo, ¿para qué quieren tanto dinero ya de salida?
Es lo que no se sabe. Entonces, va a haber muchos ingredientes, pero a quienes nos están escuchando, a todos, no nos hagan caso a los analistas, analicen su propia realidad en casa y ahí va a estar la mejor respuesta en cuanto a calidad de vida. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, básicamente los números nos dicen que Xóchitl Gálvez, según esta encuesta del Financiero, tendría el 28%, Claudia Sheinbaum el 46% y Samuel García el 8% si este fuera el candidato. Entonces, estamos viendo cómo a 7 meses de la elección, ojo, estamos a 7 meses de ir a las urnas del proceso presidencial. Si damos por básico que sería una caída de 2.5%, si no arreglan nada y se van, así como comentaba Francisco, como comentaba Javier, con esa misma tendencia, donde el discurso es una cosa y la realidad es otra, y cada vez más capas poblacionales van viendo cómo se va gestando esta situación del régimen actual, y donde hay un 18% de indecisos, que ese 18% es la diferencia para cerrar la elección. Y si ese 18% es clase media, porque se supone que la clase baja pues está con Morena, tendríamos que esta elección podría cerrarse. Si bajas 2.5% y van subiendo, y va subiendo el otro, y va subiendo el otro, porque uno sube y otro baja. Entonces, en esa función va a jugar el esquirol de Movimiento Ciudadano para partir la elección. ¿Por qué? Porque lo que le queda a Morena ahorita es caer, pero ellos tienen que administrar la caída. Si la caída es 2.5%, estaríamos a 0.5% de la elección. Entonces, tendríamos una elección muy parecida a la del 2006, bajo ese escenario, ¿no? De que no corrijan nada, de que se sigan igual y que todo se lo dejen a los militares. Y es muy importante lo que decía Francisco, o sea, esa declaración del general es, hey, no podemos solos. O sea, aunque el presidente les haya dado la monopolización de la administración pública federal y por tal la atención a la ayuda humanitaria, no estamos viendo a la sociedad. Y recordemos que en la historia social de este país, las grandes salidas o las grandes atenciones ha venido de la sociedad civil, de la gente cuando rápido se pone de acuerdo. Y eso está pasando en Acapulco. Entonces, por eso decía yo en la columna del lunes, Acapulco puede ser para Morena lo que el sismo del 85 fue para el PRI. O sea, un descalabro político muy fuerte, y sobre todo que eso va a repercutir en las próximas elecciones. Si no atienden y si no corrigen el rumbo, puede cerrarse la elección. Javier. Sí, pero incluso yo, Movimiento Ciudadano, creo que le vaya a crecer mucho más de los 8 puntos. Posiblemente algunos 2 o 3 puntos. Estamos viendo la indefinición que aún todavía hay, no solamente con el que se dice que Samuel García pudiera ser el candidato, o Marcelo, que sigue coqueteando con este partido. ¿Qué tantos seguidores podría ya tener Marcelo? Prácticamente ya ninguno. ¿Qué tanto puede convencer a una sociedad de que él pudiera ser la opción? Que esa sería la intención para quitarles el voto. Yo creo que en esos momentos la ciudadanía ya no lo va a seguir. Y a Samuel tampoco lo ven como un muchacho muy frívolo, que no se le ve que pudiera convencer también a los grandes electores y a quitarle votos. Pudiera causarle problemas posiblemente más hacia Morena que hacia el grupo opositor. Pero también el grupo opositor lo que tiene que ver es, en cada estado de la República, cómo va a sacar adelante a sus candidatos al Senado y a la Cámara. Estamos viendo aquí, por ejemplo, el caso de Sinaloa es uno de ellos que todavía no se ha replicado, como un empresario que es el Pío Esquer ha levantado y dice que tiene aspiraciones políticas muy legítimas, como dentro del grupo opositor algunas voces políticas pues se han encargado de estar golpeándolo, aduciendo que hay una intención del sector privado de entrar y quitar las candidaturas. Y bueno, por otro lado, pues Mario Zamora también, que es senador de la República, ya alzó la mano diciendo que tiene aspiraciones. Y hay quien ven en a Paloma como también la candidata hacia el Senado, diputada federal por Sinaloa, que no tiene un gran arraigo, es totalmente desconocida. Entonces, ¿cómo vas a motivar esto también a los ciudadanos a que le des el voto? No es una situación fácil para ningún partido político.
La ventaja que tiene Morena es que sale muy bien posicionada a nivel nacional como partido político y que hoy su virtual candidata pues aún aparece con 18 puntos de ventaja. Veremos cuál va a ser la medición que se haga el próximo mes con este tema hacia el presidente de la República, porque esto sí le va a pegar a Morena. Este tema de Acapulco que cada día se complica mucho más, problemas que no hay comida, no hay agua, no hay gasolina, entonces es un problema bastante complicado y las autoridades aducen que tienen un 90% resuelto el problema de la Comisión Federal de Electricidad y esto no se ve en una realidad que esto en verdad esté sucediendo. Francisco, ¿tu conclusión? ¿Y qué es Guerrero? Pues Guerrero es un foco histórico de los brotes guerrilleros, de las rebeliones. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo, o sea, todos esos personajes. Entonces es tierra de sangre caliente, como se dice comúnmente. Y bueno, si vemos los videos, sobre todo de las mujeres, bravísimas, lo que ya están advirtiendo, pero nos vemos en las elecciones, les dicen. Ah, caray. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo. El aparato de Estado, es decir, Presidencia de la República, es un aparato muy fuerte, bastante fuerte, y hay que recordar que Morena no nomás tiene la Presidencia de la República. ¿Cuántas gubernaturas tiene, Milton? 23. 23, y ustedes saben perfectamente bien que ese es un gran complemento. No quiere decir que lo pueda todo, porque si no, el PRI nunca hubiera perdido una elección presidencial 2 veces. Pero es un aparato tan fuerte, que vean ustedes por qué el hoy demócrata, por decreto presidencial ambloísta, Enrique Peña Nieto, es intocable. Y lo acaba de reconocer otra vez el presidente López Obrador. Yo le agradezco mucho y le valoro mucho al licenciado Peña, que no se metió en la elección presidencial. Bueno, licenciado, por favor. No se metió en contra de él, pero fue obvio que agarró como gallina maniada de rancho al otro, a Ricardo Anaya. ¿No? Y desde ahí, ya una vez había dicho el presidente López Obrador. Como gallina de rancho. Maniada, pues, o sea, cuando te amarran, pues, las patas, te traman, así es. Y trata de correr y nada, pues. ¿No? Y aletea la gallina y cae otra vez de vuelta como en las encuestas. No, ay, Dios, dije. No, así los agarraba la Georgina. Hoy va a haber caldo de gallina. Y enfrente de todos, ¿no? No, hombre, ahorita lo hicieran en un video y olvídate. No, maltrato animal. Te cae la señora que estuvo ahí en la mañanera ahí hablando que hay que cuidar los animalitos, que es cierto. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que, siendo jefe de gobierno López Obrador, la sede del gobierno de la Ciudad de México está frente a Palacio Nacional? Y en una entrevista le dijeron, yo donde quiero estar, dijo, es allá, enfrente en Palacio Nacional, porque desde allá se pueden hacer más cosas. Bueno, el reto con todo el aparato que hay ahorita es cómo hacer ganar a Claudia Sheinbaum. No es cualquier reto, lleva mucha ventaja, lleva todo el apoyo del aparato presidencial, como en su época lo utilizó el PRI y el PAN. Pero hay veces que eso no basta, y tomando en cuenta lo que decían ustedes, Cabrera, de que hay que ver cuál va a ser el comportamiento en los estados, esto me empieza a mí indicar que independientemente de todo, puede haber un voto diferenciado, donde se puede votar por un candidato presidencial, pero no en chorrito por los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aunque el presidente dice que no nos preocupemos, que no hay ninguna polarización, claro que la hay y cada vez más. ¿Y cuál es la diferencia? Que como nunca el ciudadano, el receptor, está saturado de información. Pero me voy a lo de siempre, a lo de Arismendowski. No nos crea usted a los analistas ni a las estadísticas. Cheque en estos últimos 5 años qué cambio ha habido en su calidad de vida, etcétera, etcétera, en todos los sentidos. Javier, 30 segundos. Sí, sin duda todo va a contar. El tema de la economía y el tema de la seguridad pública son temas que no han podido controlar. Vemos el encarecimiento de la vida en todos los hogares. Entonces esto deberían tener su relación. Pero también todo depende de la estrategia de las campañas políticas. ¿Qué estrategias van a tener en ambas esquinas? ¿Y cuál va a ser la estrategia también de Movimiento Ciudadano con el candidato que va a postular? Sin duda que va a ser el que va a golpear a Xóchitl Gálvez. Vamos a ver la habilidad del equipo y el equipo que tiene que formar Xóchitl Gálvez
para estar no solamente respondiendo a los ataques, sino también produciendo los mismos. Bueno, va a ser muy interesante, pero estamos viendo ahorita que el comportamiento de los electores, los ciudadanos, sí comienza a cambiar. Y sin duda va a ir cambiando conforme se vaya acercando el proceso electoral. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. ¿Son 30 segundos? Sí, Morena va arriba, tiene, o sea, parte de la estrategia política de la que hablaba ahorita Francisco es administrar la ventaja, que esos 18 pues lleguen a 15, 14 cuando mucho, pero vamos a ver los errores, si empieza a haber una caída, y sobre eso, para amortiguar las siguientes situaciones, tener candidaturas al Senado, a las diputaciones y a las alcaldías, candidaturas competitivas y ganadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Francisco, 30 segundos. Es que hoy por hoy se juega el descontón mediático, pero si no lleva el argumento, la prueba contundente, es contraproducente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, va a ser muy interesante las campañas, los debates. ¿Qué hizo Peña Nieto cuando andaba aspirando a ser presidente de la República, que ya era un hecho que iba a ser candidato? Agarró a un muchacho de sociales y le dijo: hazme un libro, Las mujeres de Peña. Beto Tavira. Beto Tavira. Y ahí el relato fue todas las mujeres que había tenido Peña, todos los problemas, etc. Se vacunó, pues. Se vacunó. Se vacunó, claro. Cuando llega a candidato presidencial ya estaba vacunado. Pero si ese libro lo hubieran repartido hogar por hogar en esa época en México, no gana, porque había revelaciones de mutuo propio de Peña Nieto, muy fuertes, sobre todo en el entorno de la muerte de su señora esposa. Sí, sin duda. Francisco, muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. Bueno, quiero comentarles, nos hace llegar nuestro compañero José Betanzos este video. Un camión urbano de la ruta Prepa Huertas en Culiacán fue captado celebrando Halloween, simulando una persona encobijada o embolsada y manchas de sangre en su carrocería. Me parece que pues lo van a sancionar porque este acto está tipificado como delito debido a la apología de el delito que representa. ¿Usted qué opina de ello? Bueno, la policía municipal habría señalado que sancionaría este tipo de hechos. Pues se puso creativo este chofer de este camión y pues trae ahí una especie de cuerpo colgado. No me ayudes, compadre. A propósito, ¿no?, de la situación. Así nos despedimos, se quedan bien acompañados en Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.